Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutitos más para que vayan llegando todos y más o menos en 5 minutitos por ahí ya estamos dando comienzo. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? No me ven, pero Sí. me escuchan. Buenas Bien. tardes. ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo estás? Hay una chica que parece como Moto G7 que en las clases anteriores le pedí por favor que se identificara. Ahora salió del frente de la computadora porque estamos viendo la pantalla y no tengo su nombre, no le puedo poner presente. Así, ¿alguien la conoce? Ahí está. La que se acaba de sentar recién, que dice Moto G7. ¿Cómo estás? Ahí me escucho. Es la única forma, porque no sé cómo dirigirme ya. El resto, creo que estamos bien. Ahora voy a seguir mirando. Pero me gustaría, ya hace 3 clases, que no la puedo identificar. Una lástima porque pierde la presencia. Ahora había alguien más, me parece, en la otra anterior. Vamos viendo. María Florencia, no veo tu apellido. Y otra cosa, me pasó que al enviar la bibliografía última, me rebotaba algunas casillas de mail porque decía que era muy pesada y que no las podía entregar. Así que si no les llegó y tienen otra forma de conectarse conmigo, si no se las paso por WhatsApp. Pero no me las devolvía. Yo les voy a dejar mi número de teléfono y me mandan cualquier cosa, un mensaje de WhatsApp. Sería más 54 291 648 14 51. Ahí se los escribí en el chat. ¿Sí? Cualquier cosa me escriben y se los paso por WhatsApp, porque parece ser que está muy pesado para el mail. ¿Sí? A ver. Por favor, Melissa de Los Ángeles, tampoco veo el apellido. Traten de que se vea el apellido. Cuando tiene un nombre muy largo lo corta. ¿Sí? Y no alcanzo a verlos. Y hay varias Mónicas, hay varias Lauras. Hay varios Fernández. Hay apellidos que se repiten, que no son nada familiar ni nada. Hemos descubierto que hay dos Mugnola, una Alejandra y otra Zunilda. A ver. Sí, ahí está. Moto G7, ¿me contestaste tu nombre y apellido? Porque no tengo idea. La que está debajo de Lucía Ferro y arriba de Gabriel Rodríguez. ¿Me escuchás? Está silenciada. A ver. Bien. No te pude poner nunca presente porque no tengo tu nombre y apellido, te lo pedí cada clase. Es más, cuando mandé el mail volví a pedir. Hola, sí, soy yo. Ahí, yo no entiendo mucho, me está ayudando mi hija. Estuve todas las clases y ponemos el nombre en el chat, pero se ve que no aparece. No, vos sabés que no apareció. Gisela Barrera. Gisela Barrera, bueno, yo ya lo anoto, ¿sí? Recuerdo de haberte visto en cada clase. Sí. Escuchá, lo que tenés que hacer es cuando abrís el chat, te dice entrar como, y ahí escribís el nombre antes de acceder al chat. Ah, bueno, ahora probamos. No, la próxima. Ah, la próxima. Claro, tenés que salir y volver a entrar, si no. Dale, pero bueno, yo lo anoto. Dale. Después en la otra clase había un casi J6 más, que no lo he visto ahora, que tampoco sé quién es. Ahí hoy ya le pusieron el nombre. Pero es una lástima porque las anteriores, como aparecen como el nombre del teléfono, no sé quién es. Claro. Bueno, entonces la próxima... Listo. Bueno, pero yo ya lo anoté acá, no te preocupes. Dale. Gracias.
son 300 personas, no me puedo poner a revisar entre 300, que hay algunos que no han asistido a las clases, y ver cada uno quién es la que falta. Tengo que empezar a revisar todo, imagínense. Así que bueno, ahí les dejé mi celular, ¿sí? Cualquier cosa me escriben, por si no les llega la bibliografía. Hasta ahora mandamos 3 libros nada más, ¿sí? 2 de ética y el de Aboglio la clase pasada. ¿Te dejo, Rita? Sí, gracias, Diana. Sobre la bibliografía, antes del martes que viene seguramente ya les pase a los organizadores un PDF con toda la bibliografía detallada y algunos textos que tengo en formato virtual. Así que, bueno, alguna cosita ya les va a ir llegando sobre esto. Otra cosa, tengo que ver si estoy habilitada para compartir pantalla, porque hoy me gustaría compartirles un pequeño PowerPoint, como para hacer un repasito general hasta ahora. Sí, puedo compartir, perfecto. Bueno, si parece, vamos empezando. No sé, Mauricio, si andás por ahí, si Sergio ya llegó, si no, ya vamos dando comienzo y se van incorporando en la medida en que vayamos avanzando. ¿Estás por ahí, Mauricio? Sí, yo estoy, Rita. Impecable, impecable. Bueno, les voy a compartir una especie de resumencito en realidad para ir bichando un poco lo que ya estuvimos trabajando en líneas generales. A ver si puedo acá. ¿Están viendo la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Bárbaro. Acá. Bien. Bueno, nosotros ya estuvimos viendo una pequeña introducción a la filosofía, lo que tenía que ver con la filosofía práctica, ya lo hemos repasado el martes pasado, y lo que implicaba y por qué estábamos trabajando sobre ética, sobre moral, y los otros 2 órdenes que también vamos a empezar a abordar, que tienen que ver con la filosofía política, la política y lo jurídico. Vimos un poco lo que quería decir la comunidad moral y por qué es necesario empezar a contemplar a los demás animales dentro de la comunidad moral, ¿no? Cuando decimos que la moral se refiere a aquellas normas sociales que marcan qué es correcto hacer y qué no lo es dentro de una comunidad en relación a los otros. Y que un individuo es moralmente considerable si, solo si, debemos tener en cuenta cómo nuestras acciones pueden afectarle positiva o negativamente. En ese sentido, nosotros estuvimos viendo o tratando de analizar lo que tiene que ver con el problema del otro o quién es el otro considerable moralmente. Y ahí vimos, aludiendo un poco a Jesús Mosterín, este filósofo español que trabaja el círculo de la simpatía o de la compasión, que nosotros llamábamos círculo de la consideración moral, cómo este círculo se va ampliando en relación a cómo nosotros nos vamos vinculando con el otro. Y que este círculo siempre tiene en el centro un yo que está en el centro de poder. Es un yo que en general es caucásico, androcéntrico, heteronormativo, ¿no? Que está en ese centro y que a su vez se autoadjudica y reclama los derechos para sí. No olvidemos que en nuestra historia como humanidad hay un sector de la población, un sector de la humanidad que se ha autoproclamado el hombre como tal, y el resto han quedado por fuera de estos círculos de la consideración moral. De hecho, hemos quedado por fuera las mujeres por mucho tiempo. También esta consideración moral estuvimos viendo que disminuye
en relación a la edad que tenemos, ¿no? Que no somos considerados de la misma manera antes de llegar a determinado momento de nuestro desarrollo y que esta consideración moral va decreciendo a medida que vamos envejeciendo también. No tenemos los mismos derechos y la misma consideración. Ahí hay cuestiones que nosotros seguimos trabajando y seguimos debatiendo como humanidad, pero definitivamente se ha ido ampliando esta frontera en torno a tratar de envolver a la mayor cantidad de personas posibles. Y ahí el concepto de persona se vuelve problemático también. Definitivamente, por fuera de estas fronteras de la especie, se encuentran las especies de animales no humanos. Esto veíamos que también viene de la mano con una falta de reconocimiento de nuestra especie, de Homo sapiens sapiens, como una especie animal más en el mundo. Y por eso hacíamos referencia a Michael Fox y cómo la carga de la prueba fue pasando de aquellos que decían que querían defender o que debíamos defender a los demás animales o que no debíamos dañarlos, que eran aquellos que en su momento tenían que defender esa postura y argumentar, estamos hablando a nivel académico. Esta carga de la prueba pasó a aquellos que empezaron a tener que defender por qué los humanos no teníamos ningún tipo de responsabilidad moral con los demás animales. El caso de Fox es bastante emblemático justamente por eso, porque fue uno de los primeros que tuvo que argumentar y defender por qué no tenemos obligaciones morales con los demás animales. Y acá, si ustedes se acuerdan, decíamos el encuentro pasado que hay como una distinción entre teoría y praxis, ¿no? Entre lo que es teórico o académico, lo que podemos encontrar en la acumulación de contenidos, ¿no? de investigaciones hechas y de reflexión sobre nuestro vínculo humano-animal, pero hay un abismo con la práctica, con lo que pasa en nuestra sociedad, y ahí apelábamos un poco a estos conceptos de Ursula Wolf, que plantea justamente esta distinción. Nosotros en la práctica, aquellos que respetamos los derechos de los animales o creemos que hay que defenderlos y avanzar hacia una mejor vinculación con el resto de los animales, seguimos siendo los que tenemos la carga de la prueba en nuestros hombros y tenemos que defender o tratar de argumentar en torno a eso. Por eso la importancia, de nuevo, de la filosofía en esto de desnaturalizar lo obvio, lo definido y obvio, que es aquello que nos encontramos en la sociedad cuando ya llegamos a ella. También hablábamos de esto de Michael Fox en cuanto a los criterios que utilizaba para cerrar estas fronteras del círculo de la consideración moral en aquellos seres que son autónomos, que pueden comprender conceptos, que tienen reconocimiento mutuo y una personalidad. Estos criterios son muy problemáticos. Se da cuenta en discusión con otro filósofo llamado Frey. Todo esto se recoge en el texto Los animales de Lori Green, que está en el compendio de ética de Peter Singer, que si no se los mandé ya se los voy a mandar. Y estos criterios son problemáticos porque ser autónomos, comprender conceptos, tener un lenguaje, un reconocimiento mutuo, implica que existan lo que son llamados en este texto como humanos marginales. Y dentro de los humanos marginales entran, por ejemplo, los bebés, los niños pequeños, las personas con alteraciones del desarrollo, las que están en coma, las víctimas de enfermedad de Alzheimer, y otros seres humanos discapacitados que tampoco son capaces de tomar decisiones morales. A todos estos seres no puede considerárseles miembros de la comunidad moral, así como entiende Fox. Este problema implica que todas estas personas, todos estos humanos marginales, también son aquellos con los que podríamos hacer exactamente lo mismo que hacemos con el resto de los animales. El ejercicio que hacíamos el martes pasado era justamente el de quitar la persona humana del centro, quitar al animal del centro y colocar ahí a una persona humana. Colocar ahí a alguien de nuestra especie que pueda hacernos revisar qué tan moralmente correcto es lo que le hacemos al resto de los animales. Hablamos de que estos humanos estarían
sujetos o expuestos a que sea experimentado con ellos, a que sus cuerpos sean utilizados como comida, que sus pieles sean utilizados como ropa, bueno, a ser torturados en entretenimientos. Como esto no es aceptable para Fox, empieza a revisar esos criterios y también empiezan a ampliarse estas fronteras de la compasión. Pero también veíamos que esta búsqueda de criterios, y ya las estuvimos abordando, habían algunos criterios para cerrar el círculo de la compasión o de la consideración moral solamente en nuestra especie. Tenía que ver con el alma, que ya lo estuvimos analizando y vimos que no era viable. Tenía que ver con el lenguaje, que es absolutamente problemático, porque tampoco nos es un criterio útil para dejar dentro de este círculo de la consideración moral solamente a los humanos y excluir a los no humanos. Pasa lo mismo con la razón, y recuerdo esto porque me parece muy importante entender que el que seamos seres racionales no nos define. Acá estuvimos hablando un poco de Henry Bergson y de Arnold Helen con esta noción de homo carencial y de pensarnos como animales que tienen carencia y por eso generan cultura y el gran desarrollo de nuestro cerebro. Pero incluso si nosotros apelamos a la razón, esperen que se me está por quedar sin batería la computadora. Vamos a ver ahí. Me parece que se le quedó sin batería a la computadora. Sí, sí. Buenas tardes primero. Sí, aparentemente Rita o se le quedó sin batería o se desconectó por algún motivo. Vamos a esperar 2-3 minutos que se vuelva a conectar. Y si no, bueno, si está Sergio por ahí, arrancamos, seguimos con el programa, no hay ningún problema. Yo para no interrumpir lo que venía ella repasando, y... Perdón, Mauricio, como veo, y de paso, para que ustedes no tengan que seguir y cambiar el eje de lo que está planteando Rita, mientras tanto, me gustaría comentar algo que dijimos la primera clase, pero que todo el mundo sigue preguntando con relación a si las clases están grabadas. Las clases se graban, pero no se suben ni se van a subir hasta terminar el curso. Esto tiene un sentido, y tiene un sentido para todos, no es un capricho. Primero que, ya les digo, no las subimos, porque la idea es que podamos hacer un curso interactivo, no que estén subidas a YouTube y que cada uno las vea cuando tenga tiempo, pueda. Eso va a ser, de la misma manera que fue el curso del año pasado, hoy lo tienen subido al canal de YouTube del IEDA. Bueno, este curso también lo van a tener subido, pero una vez que terminemos las clases. Después con los profesores, de acuerdo a cómo ellos organicen y nos digan cómo quieren organizar el trabajo práctico, se verá si van a ser subidas antes del trabajo práctico para que lo puedan repasar. Eso dependerá de los 3 profesores, no de nosotros. Ellos nos van a indicar cuándo quieren, pero no pidan que la subamos mientras el curso se está dando. Así que eso se los digo como para que lo tengan en cuenta. Perfecto, Regina. Bien hecha la aclaración. Ahí me dice Rita que está ingresando de vuelta, así que la esperamos unos segundos y ya continuamos con lo que ella misma estaba exponiendo para no distorsionar y para no cortar con el eje de lo que estaba pensado para esta clase, para este encuentro. Perdón, por otra pregunta con relación a lo mismo. Insisto, las van a poder ver, porque hasta en lo personal me encantaría volver a escuchar
a la profesora Rodríguez volviendo a decir todas las cosas, porque la verdad que cada cosa que dice implica un montón de información y cosas interesantes. Por eso, las van a poder ver, pero no la semana que viene. Al finalizar el curso ya va a estar todo el curso subido. Ahí volví, perdón. Perfecto. Esto de vivir con animales humanos que te toquetean los enchufes es complicado. Bueno, a ver, a compartir pantalla de nuevo. Estábamos por acá, bien. Ok. Entonces, decíamos que esta búsqueda de criterios, nosotros habíamos trabajado prácticamente sobre todos y nos quedamos en lo que tiene que ver con el criterio de la especie, que en general es lo que utilizamos casi siempre, porque nuestra sociedad es especista, porque nuestra sociedad está formada en razón del uso de los demás animales. Y para eso utilizamos el criterio de la especie para cerrar ese círculo de la consideración moral solamente en torno a nosotros. Ahí es donde empieza la injustificabilidad de nuestro vínculo con los demás animales, porque si el criterio es únicamente la especie, es absolutamente igual de arbitrario que el criterio sea el sexo, que el criterio sea la etnia, que el criterio sea la orientación sexual, que el criterio sea el color de pelo, el criterio totalmente arbitrario en función de quién es aquel que tiene el poder o el lugar de privilegio. A este criterio en torno a la especie es a lo que Richard Rader en 1970 denominó especismo y que posteriormente Peter Singer va a popularizar en su libro Liberación Animal, ¿no? Lo que dice Rader es que este término apela a una instancia de discriminación, ¿tá? Y es la consideración o trato desventajoso de algunos individuos basado en el hecho de que no pertenecen a cierta especie. Ahí a mí me gustaría repasar un poquitito, lo estuvimos viendo en torno a los tipos de especismo. Y esto porque muchas veces no nos resulta tan fácil identificar cuando estamos teniendo una conducta especista. El especismo antropocéntrico, que es el más fácil de identificar, es aquel que tiene a sapiens, a nuestra especie, antropos, al hombre, como centro de consideración moral y donde todo lo que pase por sapiens es lo valioso, pero el resto no. Esto quiere decir que está en la base de esa conducta de, bueno, pero es solo un perro, o de no vas a comparar una cosa con la otra. ¿Qué pasa cuando hacemos esa clase de afirmaciones? No vas a comparar la vida de un humano con la vida de un perro, un gato, un caballo, una rata. Lo que estamos haciendo es apelar a lo definido y a lo obvio. Estamos apelando a aquello que no sabemos cómo justificar. Y decimos, porque sí, porque siempre fue así, porque es como debe ser, porque es obvio que el humano es superior. Ahí es donde esto nos interpela y nos obliga a justificar por qué creemos que la vida del humano es superior y a partir de ahí tomar nuestras decisiones. Entonces, el especismo antropocéntrico consiste en no tener en cuenta los intereses de algunos individuos que no pertenecen a la especie sapiens, ¿no? Los animales no humanos son sometidos a prácticas dañinas para satisfacer el deseo humano, tales como alimentación, vestimenta, experimentación, entretenimiento. Pero el caso del especismo no antropocéntrico, que como bien decíamos el martes pasado también, no es antropocéntrico porque tenemos que hacer una distinción de características con el especismo antropocéntrico. Estos son conceptos que detalla muy bien en sus textos el filósofo español S. Páez, que también pertenece a la Organización Civil Ética Animal en España. Es
termina siendo antropocéntrico, porque es en relación a aquellos animales que nosotros valoramos más, que nosotros consideramos mejores o con los que tenemos un vínculo de aprecio superior que el resto. Entonces, le damos una mayor consideración moral a algunos animales por encima de otros y hacemos que primen sus vidas por encima de la de los demás. Consiste entonces en no utilizar los mismos criterios morales para el trato que le damos a unos animales de ciertas especies frente a otros, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con lo que decíamos, aquellas especies cercanas al humano gozan de una consideración mayor que la del resto de los animales. Este es un especismo de tipo no antropocéntrico que termina teniendo una base antropocéntrica, porque no nos olvidemos que aquellos que decidimos que podíamos otorgar derechos y al mismo tiempo que podíamos excluir a algunos otros de estos derechos, fuimos los humanos. Somos nosotros quienes generamos ese derecho con una finalidad puntual y que también excluimos y relegamos al área de los objetos de uso al resto de los no considerados. Hablábamos también de lo que es los tipos de especismo desde la metáfora que utiliza la psicóloga social Romina Kachanowski, que es argentina, pero está radicada en España. Y ella plantea diferentes tipos de especismo. Ella definió o conceptualizó lo que es la violencia especista, ¿no? Como un concepto para tratar de denominar y analizar el tipo de violencia que radica en los cuerpos de las demás especies y cómo eso tiene un arraigo tan fuerte en nuestra sociedad que no la llegamos a ver, tan obvia que la terminamos invisibilizando. Decimos que el especismo antropocéntrico está en luz roja cuando no hay ningún tipo de reconocimiento de los derechos de los animales no humanos y se afirma que los humanos no tenemos ningún tipo de obligación moral para no dañarlos, tal como podría habernos pasado o podría haberle pasado a Fox en el caso que nosotros analizábamos hace un ratito. Pero luego está este tipo de especismo antropocéntrico en luz amarilla, que es el especismo del siglo XXI. Y acá yo me voy a detener otra vez, porque sí, ya lo charlamos un poco al final del encuentro pasado. Este especismo del siglo XXI, o especismo en luz amarilla, implica el reconocimiento del sufrimiento de los demás animales, de los animales no humanos, y los intentos por realizar un uso de ellos que implique el menor dolor. Esto es bastante complejo, y es bastante complejo por muchas razones, porque en principio hay un reconocimiento del dolor, pero este reconocimiento de la sintiencia, de la capacidad de sentir placer, de sentir dolor, estímulos positivos y negativos que a cada sujeto le llegan del mundo y que se vincula con ese mundo, nosotros no lo consideramos como suficiente para excluirlos del uso. Reconocemos que los animales con los que convivimos y en los que basamos nuestra vida y nuestra economía, porque de hecho tenemos que ser conscientes que a cada minuto de nuestra vida hay un animal con experiencia del mundo que está con nosotros, está conviviendo con nosotros o en algún espacio de nuestra vida, ya sea en nuestro plato, en nuestra ropa, en nuestras alacenas, en el caso de ratas, ratones y todas aquellos seres que hemos considerado como plagas. Nosotros vivimos en una sociedad con otros animales. Nuestra sociedad no es de Sapiens, es una sociedad que creó Sapiens modificando la naturaleza para su provecho, pero que habita con otros animales, y por eso después vamos a hablar un poco más detenidamente del concepto de convivencia responsable y de la necesidad de considerar a los demás animales como aquellos con los que convivimos, ¿no? También como agentes sociales, como aquellos que tienen agencia sobre nuestra sociedad y que pueden modificar nuestra sociedad de un momento para otro. No tenemos tanto control sobre eso. Pero bueno, este antropocentrismo, el especismo antropocéntrico del siglo XXI,
es al que nos enfrentamos diariamente, porque es el reconocimiento, sí, de la sintiencia, decíamos de la capacidad de tener experiencias de mundo, pero no le damos el atributo moral. O sea, sí sienten y por lo tanto tenemos que hacer que sientan el menor dolor posible, pero sin perder ningún tipo de privilegio sobre sus cuerpos y sus vidas. Y acá hay muchísimas actividades que luego vamos a detallar, lo que tiene que ver con, por ejemplo, las actividades de entretenimiento, que son las que a mí siempre me convocan un poco más, porque hay un plus dentro de la acción humana que tiene que ver con el divertirse, con el uso del cuerpo y de la vida de un otro que evidentemente está sufriendo y está siendo alterado en su bienestar. Entonces, ahí es donde entran otras formaciones, porque, por ejemplo, dentro de este reconocimiento y de este uso, una de las formas de garantizar en cierta medida, en muy poca medida, pero suele disminuir un poco la indignación, es la presencia de médicos veterinarios en algunos países donde todavía están permitidas en pistas de galgos, como en Chile todavía se discute esto, si con la presencia de un médico veterinario es posible que se habiliten las carreras de galgos y los activistas animalistas dejemos de estar ahí reclamando o no. Pasa con las jineteadas. En Uruguay, por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho hace mucho tiempo en uno de los ruedos más grandes que hay en Uruguay es el de colocar médicos veterinarios allí para que controlen cómo están siendo usados los cuerpos de esos caballos, modificar las espuelas, que generaban un dolor extra, pero siempre partiendo de una base de uso y de dolor. Entonces, Rita, ¿qué pasa con...? Sí. Rita, hola. Sergio. No, creo que hay dos conceptos que podemos meter acá, Dale. que son importantes para graficar. Uno es el concepto de sufrimiento innecesario. Como si hubiese algún tipo de sufrimiento necesario que los animales tuviesen que padecer. Ese me parece que es una muestra cabal de esto que estás diciendo. Porque realmente, digo, es como gráfico, ¿no? Y el otro es el de que hay que darles a los animales un tratamiento humanitario, ¿no? Que tiene que ver con lo que vos decías de hay cierto margen que tenemos que mitigarle de dolor, pero de cualquier manera no mitigamos el uso. Simplemente eso. Sí, tal cual. Y también creo que es importante visibilizar en esto, ¿no? Que las normativas, cuando utilizan esos términos, ya están dando por sentado cosas que ni siquiera son justificadas ni discutidas, ¿no? Se está hablando de un sufrimiento innecesario, por ejemplo, en un matadero, ¿no? Y algo que tratábamos como de repetir esa palabra el encuentro pasado para desnaturalizarla un poco. Matadero es un lugar donde se mata a alguien que quiere vivir. Y por eso es que cuando se habla de tener normativas que regulen la explotación de los animales, tendríamos que hacer énfasis en eso, ¿no? En la explotación de los cuerpos de esos animales que podrían ser humanos, y si fueran humanos tendríamos quizá una mayor discusión sobre lo que estamos haciendo. Por eso estamos hablando de un tipo de especismo y no de otra cosa, sino de una discriminación justificada sobre el trato que le damos a estos otros. Y que también estas posturas bienestaristas, ¿no? Porque apelan al bienestar animal, pero no al bienestar animal en los términos en que uno puede utilizado con un sapiens, ¿no? Bienestar animal en el sentido de estar bien significa tener una vida digna y una vida que uno pueda desarrollar con plenitud. Eso implica estar bien, sentirse bien, poder vivir bien. Sin embargo, cuando hablamos de bienestar animal, sí. Cuando hablamos de bienestar animal hablamos de un limbo, ¿no? De un ser que está en el cadalso esperando a que caiga la horca. Simplemente eso, hablamos de un animal que no tiene la posibilidad de vivir su vida, sino solamente tiene la posibilidad de vivir la vida que nosotros le damos. Y por el tiempo que nosotros queremos. Por el tiempo que nosotros queremos y en base a la utilidad que nosotros le damos, ¿no? Yo me pregunto, bueno, diría a lo mejor más adelante, pero claramente creo que hay un futuro que va a venir del lado, como siempre,
nos va a plantear obligatoriamente otro tipo de respuestas de tipo moral. Si se acabase hoy el especismo y la explotación, insisto en que por lo único que no se habla de sobrepoblación de vacas y cerdos y animales de los llamados consumos, porque son explotados precisamente. Nos generarían otro tipo de inconvenientes que es lo que nos plantea la fauna urbana, de alguna manera, ¿no? Hablamos de sobrepoblación de fauna urbana, ¿por qué sobran? Porque no nos sirven de nada. Es un concepto sumamente especista también. El concepto de sobrepoblación, sí, por supuesto. El concepto de sí. sobrepoblación. Porque más que especista, es un concepto netamente antropocéntrico y de un egocentrismo gigantesco que implica asumir que el mundo es nuestro y que por lo tanto todo aquello que no nos sirve y no nos es de utilidad sobra, está sobrepoblado, cuando en realidad el mundo está sobrepoblado de sapiens. Mauricio. Y a eso yo le sumo dos cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con esto de la sobrepoblación, que por lo general cuando se habla de sobrepoblación de fauna urbana o de perros y gatos, se comienza por lo general en proyectos, en textos, o en lo que sea, con el problema de la sobrepoblación, que ahí le añadimos que son un problema. Por otro lado, yendo un poco antes a lo que venía diciendo Rita, se me cruzó enseguida una frase que está relatada en uno de los textos de Ana María Boglio, cuando recuerda una entrevista que creo que se le hizo a Tom Reagan cuando vino a la Argentina en una visita, donde él destaca algo y dice, la cuestión animal, palabras más, palabras menos, no es una cuestión de amor, sino de ética. Y eso me parece que tiene que ver con esto de que ser o no, o pararse de un lado o del otro, o tomar un posicionamiento u otro, no tiene que ver con querer y amar a los animales y tener la obligación de tener animales en mi casa conviviendo y demás. Se trata de una cuestión de ética, de respeto y de no usar al otro, básica y resumidamente. Absolutamente, absolutamente. Es más, es una cuestión de responsabilidad y de obligación que tenemos, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, aquellos que defienden los derechos de los animales son amantes de los animales, es porque les gusta el perrito y el gatito. Incluso hace mucho tiempo, cuando yo leí Ética, Liberación Animal por primera vez, uno de los relatos de Peter Singer que me quedó resonando es aquel en el que él expresa que no vivía con perros y con gatos y que no los tenía en su entorno, pero que sin embargo sí se acercó a la casa de una persona que vivía con perros y con gatos y lo había invitado a discutir con él porque le parecía fascinante su postura de reconocimiento de derechos y de avanzar hacia una mejor vinculación, porque llamaba a los perros y los gatos y les sirvió sándwiches de jamón y queso. Entonces, esa anécdota a mí me quedó resonando bastante en la cabeza. Bueno, de hecho, en ese momento yo creo que todavía no era ni vegetariana y fue como una piedrita más ahí en ese camino hacia repensar esa vinculación que teníamos con los demás animales y por qué unos valían más que otros y cuál era el criterio por el cual yo personalmente me iba a guiar. Pero en esa misma línea también está desde dónde nos paramos cuando nosotros pensamos en nuestras acciones diarias como humanos comunes y también en nuestras acciones diarias como profesionales y como activistas. ¿Desde qué mirada estamos trabajando? Si es una mirada especista radical, si es una mirada bienestarista que responde a este especismo del siglo XXI. Y insisto en esto porque me parece vital. El bienestarismo responde a este especismo del siglo XXI porque el término bienestar animal está cooptado por la industria de explotación de animales. Cada vez que nosotros vemos que dentro de un Ministerio de Ganadería hay un área de bienestar animal, lo que se está haciendo es enmascarar la muerte y el uso de los cuerpos de esos animales para beneficio humano. No se está haciendo otra cosa. Eso hay que tenerlo siempre presente porque muchas veces también baja este concepto que a mí me gusta muchísimo de Marx, que es el patos de la indignación, ¿no? Esa efervescencia que nos genera la indignación, que también es lo que nos moviliza
hacia la reivindicación de causas justas. Y a veces cuando se enmascara un poco la realidad que viven los demás animales y que también están encerrados, muchas veces aislados de nuestra vista, y por eso apelamos a ese criterio aristotélico de que la ignorancia nos exime de responsabilidad moral, pero no nos estamos haciendo trampa al solitario porque en realidad no es así, siempre y cuando no querramos enterarnos de algo que sabemos que existe. Entonces, estos tipos de especismo son los tipos de especismo con los que nosotros lidiamos todo el tiempo en nuestra sociedad, que tiene características muy particulares y que en general se destacan en estas 4 líneas, ¿no? Lo que tiene que ver con la alimentación, la vestimenta, la experimentación y el entretenimiento. Hay muchas formas más de explotación y de dañar al resto de los animales, porque como sapiens que somos, siempre en nuestro camino vamos dejando una huella de dolor de algún otro ser. Pero también es importante tener en cuenta que este semáforo en luz verde al que nosotros queremos apelar, que es al antiespecismo, no es algo que nosotros podamos lograr de un día para el otro. Y no es algo que incluso quizá nunca podamos lograr, porque si el antiespecismo y el veganismo es no causar daño en absoluto, es inalcanzable para cualquiera de nosotros. Pero si nosotros entendemos estas vías de trabajo como el comprometerse moral y responsablemente en causar el menor daño posible en nuestra existencia, ese horizonte es un horizonte que nos va a llevar a tratar de exonerar al resto de las especies y al resto de los seres de este mundo de nuestro trato despiadado como humanos. Bueno, acá un poco lo que tiene que ver con los espectáculos públicos con animales, que también están en esta luz amarilla y que después vamos a abordar con un poco más de detenimiento. Y recomendarles este libro de Jimena Rodríguez Carreño, que se llama Animales no humanos entre animales humanos, en el que ella explica un poco por qué a partir de finales del siglo XX se ha sometido al especismo una crítica filosófica amplia y continua, y en él se argumenta que el especismo es un tipo más de discriminación injustificada, como el sexismo y el racismo, y se desarrollan las implicaciones que se siguen de rechazar el especismo, teniendo en cuenta plenamente los intereses de los individuos no humanos. Volviendo un poco al criterio de la sintiencia, yo lo que les dejo acá es esta frase más que conocida por la mayoría, que es la frase de Jeremy Bentham, y que hace en 1789, es definir este criterio de la sintiencia como un criterio moral, como un criterio ético. Después lo podemos problematizar como criterio también, porque hay muchos casos donde se ha llegado a hablar de sensocentrismo y sensocentrismo gradualista, que puede llegar a tener sus implicaciones morales también, ¿no? Yo siempre me pregunto en torno al sensocentrismo gradualista, que sería esto de aquel que tiene un sistema sensitivo más desarrollado debería tener mayor consideración moral que aquel que no lo tiene tanto porque no puede percibir el mundo como el que sí lo pasa. Y ahí a mí me genera controversias bastante fuertes, que seguramente más adelante podré irlas zanjando, tomando posturas, pero me genera esto de... ¿No es antropocéntrico el hecho de poder valorar más o menos la vida de unos sobre otros solamente porque no puede percibir el mundo como lo percibo yo, que soy un sapiens? Ese mundo que percibe el que tiene un sistema nervioso centralizado menos desarrollado, ¿no es su mundo, su vida? Ahora, ese criterio también es un poco el que nos habilita a tener determinadas acciones sobre unas especies que de repente nos molestan más y defender a otras. Es una reflexión que debemos darnos cada uno de nosotros en nuestro fuero interno, pero siempre sin perder de vista que el criterio de la sintiencia implica asumir que hay un otro que sufre. Y que hay un otro que sufre en un mundo que nosotros hemos explotado, que habitamos y que consideramos como recurso. Y que por lo tanto todos como especie tenemos una responsabilidad. Y las responsabilidades pueden ir por varios lados,
pero definitivamente uno de estos lados, que obviamente es el semáforo en luz verde, que es el área del antiespecismo, tiene que ver con asumir este rechazo al especismo, y es un rechazo a dañar a los animales no humanos, a rechazar el generar ese daño, pero también tener una acción positiva de ayudar a aquel que sufre. De la misma manera que lo haríamos si estuviéramos frente a alguien de nuestra especie. Esta es una de las posturas que toma el filósofo español S. Páez. Y para ir redondeando, y ya seguimos con otras discusiones que son bien interesantes sobre este tema, a mí siempre me gusta hacer esta distinción y reforzar esto, porque creo que el antiespecismo implica muchísimo más que el ser vegano. Por eso siempre hago esta distinción. Muchas veces la bandera del veganismo nos deja un poco un sabor amargo, primero porque se ha desdeñado bastante el concepto en los últimos años, no es casualidad, porque molesta muchísimo, sobre todo lo que tiene que ver a la industria y al sistema económico en el cual nosotros vivimos, pero además porque el veganismo es una postura ética y política que implica salir de una rueda de explotación, no estar o no ser afín con esta rueda de explotación. Entonces yo, como vegana, dejo de consumir productos de origen animal, dejo de consumir los cuerpos de los animales, dejo de utilizar productos que hayan sido testeados a través del sufrimiento de algún animal, pero simplemente dejo de hacer. Mi acción es individual, es sobre mi cuerpo, es responsable sobre lo que yo hago, entonces salgo de esa rueda. Sin embargo, el antiespecismo tiene un plus, no es solamente ser vegano, requiere claramente ser vegano, así como ser vegano requiere tener una dieta vegetariana estricta, porque ser vegano no es lo mismo que ser vegetariano. Pero eso ya lo veremos el martes que viene cuando hablemos un poco sobre Melanie Joy. El ser antiespecista implica tener una acción directa y activa para que el especismo deje de existir. Y esto no implica solamente quedarnos con nuestras acciones personales, sino también difundir y trabajar sobre las acciones sociales, porque somos agentes sociales que vivimos en una sociedad que es altamente nociva para todos los otros que nosotros consideramos como parte de nuestro sistema de privilegios y de beneficios. Y por eso yo siempre apelo a esta frase de Ken Shapiro, que es un especialista en antrozoología, que es esta interdisciplina que trabaja sobre el relacionamiento humano-animal, que dice que el límite artificial entre nosotros y ellos es ciertamente parte de lo que permite a los humanos usar otros animales para beneficio humano. Y a mí esto siempre me parece una frase que cierra un poco o recoge toda esta argumentación, porque en última instancia hace la distinción entre nosotros y ellos, de nuevo recordándonos que siempre tratamos de negar que somos animales viviendo entre animales en un mundo que existe y que no es para nosotros. Bueno, Mauricio, Sergio. Me quedé pensando, Rita, no sé Sí. si lo vas a charlar en algún momento, que tendemos a, creo que nos diste el pie con lo último que decís, que en realidad el especismo ya no se trata de un prejuicio individual, digamos, ¿no? Sino que es una ideología. Completamente. Y es una ideología que tiene un esquema propio de creencias que legitima todo un orden social. Y entonces ya no se puede hablar del especismo como prejuicio, ni que en el orden social constituya maltrato, porque lo que legitima justamente esta mirada es que lo que es maltrato no lo es. Y tal vez con esto nos podamos ir a introducir, que es un tema que Mauricio, tanto a Mauricio como a mí nos gusta mucho, que es el Estado especista, pero no sé cómo en el orden que vos tenés,
nos estamos viendo en tu tema, si es el momento para charlar esto ahora o lo dejamos para más adelante. A mí me parece re interesante enganchar esto porque en última instancia no se trata solamente de nuestras acciones particulares, tal como bien lo decís, sino que se trata de un orden en el que nosotros somos parte constantemente, ¿no? No solamente por nuestras acciones. A mí, ahí para meter un bocadillo que tiene que ver con estos temas y que por ahí abre más puertas, ¿no? Y vincula esto del Estado especista con algo que mencionó Rita y por lo menos no lo quiero dejar pasar hoy. No es un reto a Rita, digo, no quiero dejar pasar esto, porque después me olvido. Rita mencionó el Ministerio de Ganadería. Y la verdad es que tiene que ver directamente con esto también que decía Sergio, del Estado especista y la ideología y una forma sistemática de manera de reforzar y de seguir tratando a los demás animales de esa manera. No es casualidad que en el siglo XXI sigan siendo los ministerios de ganadería, de agroindustria, lo que fuera, siempre vinculados a lo mismo, los que traten, por ejemplo, el tema de zoológicos. O sea, yo puedo entender que el Ministerio de Agroindustria, de Ganadería, trate el tema de la cría de animales para consumo, entrecomillado y recontra entrecomillado el tema de para consumo. Lo puedo entender, no lo justifico, lo puedo entender. Ahora, que sigan hoy los ministerios de ganadería o de agroindustria, por lo menos en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires concretamente, tratando el tema de todo lo que tiene fauna silvestre, todo lo que tiene que ver con instituciones de educación o educativas y conservacionistas, entre mil veces, como los zoológicos o los establecimientos de exhibición. Me parece que eso da justamente que el Ministerio de Agroindustria sea el encargado de habitar los refugios para animales. Es una competencia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, entre otros, el Ministerio de Agroindustria. ¿Cuál es la visión con la que el Ministerio de Agroindustria puede hablar de los derechos de demás animales, en este caso, que conviven con nosotros? La verdad que es bastante complicado de sacarlo de esa visión reduccionista, utilista y bienestarista que estaban mencionando. Es que ni siquiera hay bienestarismo en esas leyes. No. La realidad es que, por ejemplo, la normativa que se refiere a refugios, como en provincia de Buenos Aires, está dentro de la ley antirrábica. Y en lo único, que eso también lo vamos a desarrollar más adelante bien en extenso, porque en realidad todo lo que viene determinando las acciones legales, digamos, lo que pasa allá del discurso y sector operativo, tiene que ver con una visión impuesta desde la ciencia veterinaria, que es considerar los animales solamente en la medida en que son vectores de enfermedades. Entonces, cuando vos te pones a ver la ley de refugios, no importa si tienen agua, no importa si tienen comida, no importa si viven confinados o no viven confinados. Lo único que importa es que estén confinados de tal manera que no constituyan un riesgo biológico. Y la realidad es que ese discurso, que tuvo su lógica y se quedó sin sustento con el éxito que tuvo, por lo menos en nuestro país y que tiene en el mundo, la lucha antirrábica. Los animales antes eran portadores de una enfermedad mortal y sobre ese miedo se construyó y se edificó toda una teoría, ¿no? Que tiene que ver con un enfoque. No, me estoy anticipando probablemente porque el tema de los enfoques va para la clase que viene, que es el mismo con el que nos manejamos en esta situación de COVID. En cuarentena, en el caso de los animales es encierro, cuarentena, rifle sanitario. Con el COVID no llegamos todavía al rifle sanitario, pero estamos viendo cosas que son como bastante impensadas, que es el del muerto en vida, el del refugio. Hay países ricos que se aseguran una vacuna versus países pobres que tienen que andar buscándola como puedan. Hay una población de primera en el mundo que tiene acceso a vacunas y países que tienen
6, 7 veces asegurada para su población, 6 o 7 veces vacunarlos a lo largo del tiempo, y hay países que no acceden a la vacuna. Esas cosas hoy son muy evidentes porque las sufrimos en carne propia y nos sirven para poder desarticular e ir develando esos arreglos institucionales con los que funciona el mundo. En el caso de los animales, es eso, esto que vos decís. No hay una sola norma referida a refugios que tenga que ver con el respeto por sus derechos. Absolutamente ninguno. Tal cual, en Uruguay es muy similar. Perdón, ahí que te corté, pero acotó esto, porque una de las grandes causas que ha desarrollado el movimiento animalista en Uruguay tiene que ver con que el bienestar animal, que dependía del Ministerio de Educación y Cultura, que parecería ser el lugar apropiado, en 2015 pasó a órbitas del Ministerio de Ganadería, donde claramente ahí hay una perspectiva de el uso de los cuerpos con fines económicos, ¿no? Entonces, eso implica una visión de Estado que dice, bueno, acá hay animales, mandémoslos todos juntos para el mismo lado, sin ver detrás cuál es la perspectiva con la que se está contemplando a esos animales. Es que es el criterio, digo, cuando estamos hablando de refugios. La realidad que lo que regula el Estado son carreras. Y esto del uso del lenguaje, de poder desarticular, más allá del tema de mascota, el mascotismo y todo eso, que a mí me parece fenómeno, pero digo, cuando estamos llamando a una perrera refugio, también estamos haciendo lo posible por invisibilizar que esos son los animales que ingresan a ese lugar, son muertos en vida. Un refugio es una herramienta al servicio de la vida. Digo, yo que gestiono un refugio tengo muy claro que si no respeto los derechos de los animales que tengo en el refugio, no merezco tener ese nombre. Es un lugar que está diseñado, pensado, trabajado para estar al servicio de los derechos de los animales. Una perrera, por más que se le llame refugio, está hecho para sacar animales de la calle, para meterlos en este concepto que es viejísimo de la cuarentena, invisibilizarlos y que pasen a ser muertos en vida. No importa la vida que llevan adentro, lo que importa es que estén adentro. Sin posibilidad de salir, sin posibilidad de nada. No sé, yo no me quiero poner demasiado a ocupar el debate de gente, así que... porque esta era justamente una de las cuestiones a abordar, el tema del concepto de perrera hoy, digamos, qué es lo que entendemos por perrera, dónde vienen los conceptos, y la verdad que uno buscando un poco de información, incluso en esto que vos decías del tratamiento desde lo veterinario, es básicamente ponerse a buscar información, y la información está disponible desde las páginas de organizaciones internacionales de la medicina veterinaria. Surgen estas políticas, estas directivas para que los estados traten a los animales o a los demás animales, particularmente los que más contacto tienen con nosotros, y que no son útiles en otra forma, digamos, que no son para consumo, que no tienen que ver con la economía, tratarlos de esa manera, confinándolos, excluyéndolos, apagándolos, siempre invirtiendo la carga de la prueba, algo que Rita decía con el tema del especismo y antiespecismo, que hoy en realidad el que tiene que dar razones y justificar por qué seguir usando es el que los usa. En esto es más o menos lo que pasaba antes. Se les pide a los demás animales que justifiquen por qué no tienen que ser excluidos de la calle, por ejemplo, porque si un perro está en la calle tiene que ir confinado a una perrera por presunción de que algo puede llegar a ser, de que algo puede llegar a contagiar, de que algo puede tener. Y eso sí creo que es una... recién alguien decía que no era una cuestión de ideología, y sí, creo que sí. O sea, hoy, parados hoy en el siglo en el que estamos, en el medio de la, ¿cómo llamarla? Crisis sanitaria, de salud, algunos hasta crisis existencial con la pandemia, no encuentro otra forma de llamarlo que no sea una ideología.
es una forma sistemática de tratarnos y de tratarlos. Hay sistemas que están aceitados y que siguen modificando de acuerdo a cuando el sistema entra en crisis, se modifica, hay formas de modificarlo, sea cambiando los términos, refugio por perrera. Digo, esto de los refugios y de las perreras, el hecho de que era intencional una de las frases o los nombres, la existencia de los refugios, digamos, como política de Estado para no intervenir. Al Estado le sirve, y hablo de los estados municipales básicamente, le sirve que existan los refugios porque se saca la obligación que, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires tiene específicamente por la Ley Orgánica de Municipalidades. La Ley Orgánica de Municipalidades, y ahí nos metemos un poquito con un tema normativa expresa, desde su sanción, prevé en el artículo 27, que es competencia del Consejo Deliberante o del Departamento Deliberativo, el cuidado y protección de los animales. Así también es competencia del Departamento Deliberativo reglamentar el funcionamiento de los mataderos. O sea, así como digo una cosa, digo la otra. Pero el cuidado y protección de los animales siempre fue una competencia de los municipios. El hecho de que haya municipios que hoy no tengan refugios, no tengan dirección, ni centro, ni secretaría de zoonosis, es una política, decididamente una política pura. Es no intervenir, es dejar que las cosas pasen y sabiendo que no hay recursos, sabemos quiénes son los que pagan las consecuencias. Bueno, a mí una de las definiciones que más me gustan de política pública es justamente que política pública es todo lo que el Estado decide hacer y decide no hacer. Claro. La no intervención es claramente una política pública, ya llegaremos a eso, digamos, al tema de cómo se fija una agenda y demás. Y cuáles son los temas que el Estado problematiza como para intervenir. Yo iría a algo que me parece que nos puede dar como marco, digamos, ¿no? Que es un concepto que es esencial para entender cómo interviene el Estado moderno hoy en estos temas, que es el tema de la biopolítica, ¿no? Que es lo que justifica de alguna manera el Estado especista. Es un término que Foucault lo ubica como su comienzo en el siglo XV, y que tiene que ver con que el poder, el Estado, en un momento tomó la vida como un objeto administrable, que tiene que ver con el desarrollo de las ciencias médicas, las ciencias veterinarias y demás. Y me parece que es esencial para comprenderlo, así como otro término que a vos te gusta mucho, que es el de la necropolítica. La biopolítica es una forma de gobierno que aspira a la gestión de los procesos biológicos, sino que tiene que ver con el cuidado de la salud, con esto del poder del Estado de decretar una cuarentena, de restringir derechos, ante determinadas situaciones brindar determinadas respuestas. Y lo que ha hecho en las sociedades modernas, digamos, es tratar de convertir a la vida en un objeto que sea administrable. Y para los animales eso significó, si lo unís con el concepto de vectores de enfermedades, de peligro mortal, que el Estado naturalizó y tomó sobre su potestad el derecho a decir quién vive y quién muere. Que no es algo nuevo, el poder siempre lo hizo sobre los propios seres humanos. Filósofos como Achilles Ben Beke, que es el creador del concepto de necropolítica, da numerosos ejemplos de cómo el colonialismo, el esclavismo y demás han convertido a seres humanos en sujetos que están muertos en vida, ¿no? El cuerpo dejó de ser una metáfora, como era, y una metáfora jurídico-política, si se quiere, para aparecer como una realidad biológica y un campo de intervención médica. A partir de ahí, los animales, la verdad, que llegaron a otra parte.
Absolutamente. Con esto Absolutamente, eso. que vos decís, cuarentena, encierro y utilización, ¿no? Así que los dejo, chicos, con esto, si quieren. A mí me gustaría retomar esto que vos decís, Sergio, porque cuando hablas de la biopolítica, es como que se mezcla otro criterio que también pude ver medio por arribita, que se estaba hablando en el chat, que es el criterio de la vida, ¿no? La biopolítica tiene que ver con esto del manejo de la vida. Pero vos decís algo que es bien interesante, que es esto de decidir quién vive, y la necropolítica, quién muere. Y ahí en el quién estamos hablando de un alguien. El problema es la distinción entre un algo y un alguien, que nos ha sido problemática durante la historia de la humanidad, porque alguien no han sido todos los humanos, y ahí volvemos otra vez al círculo de la consideración moral y todo lo demás. Bueno, es que este sistema y esta lógica no paró, y tal vez no pare nunca, y tal vez, digo, yo a algún punto me planteo si es posible, pero no ha parado de producir desigualdades. Produjo racismo, produjo sexismo, produjo todo tipo de marginalidad, de muerte, de opresión hacia las minorías. Y en todos los casos, esas desigualdades han tenido que ver con la apariencia, han tenido que ver con los que son biológicamente diferentes. Obviamente los animales, insisto, se llevan la peor parte de esto. Y es bien interesante ver cómo se une en este tema del prejuicio y empezar a analizar, que les voy anticipando a todos los que nos están oyendo qué es lo que viene, es analizar el papel que desempeñan los distintos formadores de opinión, de saber, las distintas élites, con la política, la académica, la ejecutiva, qué sé yo, la de los medios de comunicación, nosotros mismos, en perpetuar o en poder poner un freno a esta dominación. Y esto, por supuesto, lo doy cuenta porque es claro, lo que vos decís, lo que decías Rita, ¿cuál es la norma? La norma es el hombre blanco heterosexual. A partir de ahí se han producido, digo, hoy el criterio que manejaste del alma, y en 1492 los indígenas americanos, los pueblos originarios no tenían alma, y creo que si nos ponemos a pensar un poquito, y hoy probablemente hay mucha gente que esté dispuesta a afirmar lo mismo con respecto a los pueblos originarios que viven hoy en el siglo XXI. Entonces, todos estos grupos que en teoría son los que tienen más que decir, ¿no? Y que han tenido acceso preferencial de alguna manera a las mentes del público, esos son los discursos que por lo menos pretendemos desarticular desde estas charlas, desde seminarios, si se quiere, ¿no? ¿Quiénes son los líderes ideológicos de la sociedad? ¿Qué discurso construyeron? ¿Hacia dónde nos llevan? Son varios esos discursos que probablemente tuvieron validez hace 50, 80, 100 años, son válidos en este siglo. Las recetas que nos venden son las que ya ni siquiera, digo, desde lo ético no resiste análisis, pero desde lo práctico, desde las soluciones que están impulsando, son eficaces, son eficientes, son útiles a un mundo que ha cambiado. Bueno, es establecer estos valores, establecer estas metas, tener, qué sé yo, estas preocupaciones que me parece que son comunes a nosotros, y habrá gente, yo creo que entre el público que nos está siguiendo, entre todos los que están, que probablemente estén formateados y formados desde su profesión en pensar, y que les parezca una locura pensar a los animales como un semejante. Y me parece que el diálogo con ellos es absolutamente necesario y es absolutamente pertinente, y poder abrir la perspectiva de revisar esos conceptos que son bastante comunes y bastante impuestos, porque a nosotros que nos interesan estos temas, de pronto nos encontramos pensando temas con la lógica de esa ideología con la que nos formamos, ¿no es cierto?
Y además no podemos perder de vista que todos venimos de una vida, de un mundo, de un estado especista, de una familia especista, y tenemos ese chip ya desde ahí. Y que la gracia de todo esto, porque yo soy una apasionada de la filosofía, no lo puedo evitar, pero la gracia de todo esto es que los diferentes discursos, que las diferentes formas de ver el mundo, sean especistas, antiespecistas, bienestaristas, entran en confrontación desde los argumentos y desde las ideas, ¿no? Porque claramente cada uno está convencido de que el paradigma desde el que se para ver el mundo es el mejor, porque si no, no se pararía desde allí. Pero la confrontación de estas miradas, de estas ideas y el poder repensar las razones que tenemos nosotros para defender esto y exponerlas y exponernos, también nos convoca a revisarnos y a tratar de revisar nuestro lenguaje, nuestro discurso, nuestros criterios para ver si también no nos está pasando, que es algo en lo que caemos muchos, que de repente defendemos la vida de todos los animales, pero nos encontramos conviviendo socialmente con animales humanos a los que tratamos de una forma no tan justificada también, ¿no? Y de vuelta, Ronald Dworkin tratando de armonizar ahí, tener una coherencia moral. Creo que la gran invención, creo que hay como dos cosas que el hombre lo dejan a veces desnudo, ¿no? Como el rey que estaba desnudo. La gran invención del Homo sapiens fue conceptualizar al ser humano como sujeto y al resto de la naturaleza como objeto, ¿no? Y vino justificada desde la religión, vino justificada desde que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y por eso puede servirse de la naturaleza. Que la naturaleza es un algo, no un otro, sino un algo que está a disposición del hombre para su uso, goce y lo que quieran agregar. Ahora, después pasa que las religiones de alguna manera se caen, dejan de tener un sentido como central en la vida del hombre, pero el hombre sigue teniendo la misma necesidad de asegurar esa posición privilegiada, ¿no? En base y organizar el mundo jerárquicamente para mantener su supremacía. Creo que la ciencia, en especial la veterinaria, y un campo de la veterinaria que es poco, se habla poco en nuestros encuentros, en nuestras cosas, la zootecnia, digamos, son disciplinas heredadas de esta concepción, ¿no? En la que el animal y la visión que tienen sobre el animal tiene que ver más con la perspectiva de un bien mueble, como lo define el Código Civil, como objeto y como propiedad, y nada de suyo que deja de lado cualquier tipo de consideración, y que esos discursos son los que han legitimado su instrumentalización. Yo digo, pienso en películas que he visto de chico, King Kong, Tiburón. No se construye un enemigo si no se lo ficcionaliza de alguna manera como un peligro. Me recuerdo películas de hormigas gigantes, de abejas asesinas. La naturaleza nos han formateado también pensando que la naturaleza es un enemigo. A diferencia de otras cosmovisiones que han tenido una visión bastante más amable y bastante más holística con los animales, ¿no? Entonces, todos esos discursos que son los que tratamos de analizar, los que tratamos de construir, los que tratamos de ver, están muy metidos adentro nuestro, ¿no? Y insisto, ¿por qué es pertinente hablar de esto? Porque el especismo no es un prejuicio, es una construcción, ¿no? Y su brazo operativo, si se quiere, su brazo con el que opera en el mundo, es una confluencia de saberes, yo los voy a poner entre comillas, científicos, que han tenido como objeto legitimar un estado de cosas que sobre todo el uso de los animales.
Bien, yo, a ver, para ir, por lo menos para cerrar, ahí pedí habilitación a ver si me dejan compartir un power rapidito que tiene que ver directamente con el tema de educación y por qué, algunas razones o algunos justificativos de por qué educar o por qué incluir en el sistema de educación formal, al menos, el tema de los demás animales. Alguna parte apuntado a la violencia concretamente, o para prevenir la violencia. Yo tengo toda una cuestión, porque para mí, si bien es cierto que educar el respeto hacia los demás animales y en la consideración hacia los demás animales como un otro ayuda a prevenir la violencia, no me gusta que se caiga en el reduccionismo o en la instrumentalización de los demás animales como elemento de prevención, y que si un día aparece alguien que dice educar en el respeto a los demás animales no tiene nada que ver con prevenir la violencia, se deje de ver a los animales como un otro. Digo, la violencia es, digo lo mismo, una sola, y es transversal, así que me parece que la educación tiene que tener el tema. Lo que yo siempre digo es, a ver si puedo compartir en este momento la pantalla, es, díganme si se ve, y qué es lo que se ve. Sí, se ve la parte de basta de esclavitud. Sí, bien. Bueno, esto es básicamente lo que veníamos charlando hasta recién, las distintas consideraciones y el por qué no es una invención. Esa imagen ha dado vueltas por internet, así que es una especie de plagio. Pero de verdad hoy en el siglo XXI tenemos que dejar de seguir diciendo que solamente se trata de un animal o solamente se trata de un perro. Ahora, ¿cómo llegar a que la sociedad humana tome eso, lo incorpore, lo internalice? Creo que una herramienta fundamental es el sistema educativo. Es cierto que cuando damos razones tenemos que explicar, por ejemplo, que quien... Y esto no es, a ver, siempre digo, hay que leer a cada uno en su contexto y en su época. En ese siglo XIX, XVIII, XIX, en el que se trataba a los negros como esclavos, como cosas sin alma, a pesar de tener la misma forma exterior que nosotros, que cualquier otro, que un rubio alto y de ojos celestes, las personas que formaron el sistema educativo tenían estos pensamientos. Y no para con un negro, sino para con los propios originarios de Argentina, por ejemplo. Digo, esto es para desmitificar que no todo es tan bueno y no todo es tan malo tampoco por ahí. Eso no significa restar méritos a lo que fue el sistema educativo, a los fines y objetivos para los que fue creado, y que creo que en una etapa de nuestra historia los cumplió. Hoy me parece que el sistema educativo, por lo menos como está, hay que replantearlo bastante. Lo cierto es que ese sistema educativo formal, desde hoy, por ejemplo, desde el inicial, desde el nivel inicial, primario y su finalización, es obligatorio para los argentinos menos. Siempre aclaro para los argentinos porque sé que quizá hay gente de otros lugares. Pero es obligatorio. Eso significa que en la sociedad en la que estamos viviendo, supuesta, la mayoría al menos, pasó por el sistema educativo. Sin embargo, nos relacionamos cada vez más violentamente, tenemos cada vez más casos, por lo menos que salen a la luz, de violencia familiar, violencia de género, violencia, maltrato infantil o violencia contra los niños, contra la tercera edad. No responsabiliza al sistema educativo de lo que está ocurriendo, pero sí lo hace, creo, responsable de poner su mirada y poner razón para un cambio de acá en adelante al menos. Y la idea es que se deje de tratar a los animales con cosas. Bien, yo siempre digo, esa imagen es aberrante, o puede parecer aberrante, pero para mí esta también es aberrante. Sin embargo, entre poner al perro en una bolsa, llevarlo a un basural o a una perrera, y ponerlo en una jaula afuera del auto en el que nos vamos de vacaciones, yo por lo menos no veo diferencia.
Ni siquiera estamos hablando de consumo y alimentación, estamos hablando de aquel con el que convivimos. ¿Cómo hacer para que los chicos entiendan que los animales no son juguetes, que no son regalos, que no se compran porque lindos en la vidriera? Y una de las cosas es el tema del lenguaje. El tema del lenguaje es sumamente importante, lo dijo Rita desde el primer encuentro, no tanto por la parte en sí, sino por el efecto, por la parte psicológica, por la parte, digamos, el efecto colectivo que genera el uso de una determinada palabra dentro de un idioma, de una sociedad. Hablamos de eutanasia como sinónimo de muerte digna en unos casos, pero también como sinónimo de solución a un problema que es el otro. El perro que está en la calle tiene... Bueno, no voy a ahondar en eso por una cuestión de tiempo, pero ¿quién tiene injerencia sobre el uso del lenguaje? No tengo dudas que ELA, en términos generales y como institución, tiene injerencia. No digo que es la única, o es lo mismo, no es la responsable de todo lo que está pasando, pero es una herramienta, es un medio, es un sistema que hay que utilizar para lograr ese cambio que queremos. Esto de desmitificar que no hay de y para, hay animales que conviven con nosotros, no son de y para. Y el hecho de utilizarlos a ellos mismos como sinónimos de generalmente, lo malo. O sea, perro que patea mal la pelota, el cuervo el abogado que quiere honorarios donde hay algún conflicto, la ballena es la mujer gorda. Creo que enseñar a retar al otro, enseñar a retar al animal no humano, dentro de la propia institución educativa es una forma de empezar a cambiar eso. Más de lo que son los recursos audiovisuales, ¿no? Esa imagen que está arriba tiene que ver con un juego que hay en un local comercial, donde es la terminal de ómnibus de acá de la ciudad, donde se prohíbe por todos los medios la entrada o el ingreso con animales, pero la imagen del animal es un Rottweiler. Y sin embargo a los chicos se los invita a jugar en un juego que por un lado tiene la imagen de soldados, de armas y demás, pero es adentro, tiene para sacar peluches, todos con formas de animales. La contradicción constante de invitarnos a jugar con animales, pero que los animales no pueden ingresar, y ese animal que no puede ingresar es el perro potencialmente peligroso, del que después seguramente vamos a hablar. Bueno, esto tiene que ver con esto mismo, ¿no? Que nos han hecho creer y nos han enseñado, a través de diluido ese sistema formativo, ese sistema educativo, que somos la única especie que vale o somos la especie que más vale. Y yo lo que digo siempre, lo estaba charlando con Rita y con Rico antes, es que ya tenemos, por lo menos en Argentina y en provincia de Buenos Aires, que nos permiten involucrarnos desde la docencia dentro del sistema educativo, sin necesidad de pedir permiso incluso, en la educación, por los derechos de los demás animales, sin tener una norma, una ley que expresamente incluya la educación contra la violencia, si se quiere, hacia los demás animales, en el diseño, digamos. Y ya tenemos el compromiso, tenemos normas que nos permiten hacerlo. Todas las normas, desde la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y las dos leyes de educación, básicamente, nacional y provincial, hablan de el derecho de enseñar y aprender, hablan de la educación como un bien público, como un derecho personal, pero un derecho social, es decir, no es solamente individual, como una prioridad nacional, y las dos la tratan como una política de Estado. No tengo dudas, yo coincido absolutamente con eso. El problema es lo que contiene esa educación, cómo damos esa educación, qué contenidos le damos, cómo llenamos ese ¿Arrancó espacio. la moto? Ya me voy. 5 minutos.
todas estas normas también, desde el preámbulo incluso de las constituciones, nacional y provincial, insisto, hablan de afianzar la unión nacional y la convivencia pacífica, desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda su vida. Es decir, tenemos desde la propia norma positiva y ya vigente un montón de herramientas para justificar y dar razones de por qué puedo y creo que debo incluir la temática dentro de las instituciones educativas, dentro del sistema formal de educación. En cualquiera de los niveles. Hay materias que dan más para esto que otras, seguro, no tengo dudas. Pero todas tienen la posibilidad y todas las currículas dan alguna herramienta específica como para incluir los temas. Y hay algo que, por lo menos desde hace un tiempo a esta parte, se viene utilizando mucho, pero no en este tema puntual, y es el proyecto educativo institucional. Es algo muy específico de educación, muy específico del ámbito educativo formal, pero es la forma o es el espacio para poder discutir, debatir estos temas y para poder internalizarlos en cada una de las instituciones y darle identidad a esa institución desde el abordaje de la cuestión de los derechos de los demás niveles. Creo que es la única forma de cambiar paradigmas y esta imagen puntualmente tiene que ver con algo que planteaba Sergio, que planteaba Rita, que planteaba yo hoy, con estos términos de necropolítica, biopolítica, quiénes son los que merecen vivir, quiénes son los que pueden morir, no le importa al sistema, cómo se debe vivir, cómo se debe morir, cuáles son las condiciones, las maneras. Esto pasó en plena pandemia y fue la ocurrencia de un político en Argentina que sumó 2 más 2 y le dio, supongo que para él 4, para mí le dio 0, es utilizar la pandemia como excusa para habilitar la caza de animales en un parque nacional y con esa carta habilitar la alimentación o la nutrición, el darle de comer a personas en comedores escolares. El negocio fue redondo. Creo que a esto nos referimos cuando hablamos de políticas públicas y cuáles son las políticas públicas que deberían ser, las que deberían dejar de ser, qué deberíamos tener en mente cuando hablamos de políticas públicas y derechos de los demás animales. Y esta es la última imagen que tiene que ver más con los medios de comunicación, pero lo que también la educación tiene algo que decir para cambiar esa forma de ver a los demás animales. Y la verdad que cuando los medios de comunicación, después nos vamos a referir seguramente a eso un poco más detenidamente, hablando de comunicación y medios, pero cuando se publicita la pesca como actividad recreativa, deportiva, y se dice expresamente que para el otro que está en el agua, el anzuelo no implica un dolor, sino que es un pinchazo como el de una vacuna, la verdad que hay un montón de cosas para replantearnos, no solo individualmente, sino colectivamente. Es lo que decía Sergio, ya no es una cuestión individual, es una cuestión colectiva, es una cuestión que implica el sistema vivo, es una cuestión que implica directamente a las políticas públicas. Yo dejo de compartir, porque ya estamos creo que en el final. No sé si Sergio, Rita, tiene algo más. Yo quería llegar por hoy y dar algunas razones rápidamente de por qué el sistema educativo tiene algo para decir, algo para hacer, y cuáles podrían ser las herramientas o las normas que podemos citar. Ese power yo después lo voy a pasar. No dice todo, dice algo. Para quienes estén dentro del sistema educativo y quieran generar algún proyecto que pueda generar algún cambio. A mí me parece re interesante, Mauricio, que retomes, porque sí, lo trabajaste como un rapidito por el tiempo, pero capaz que arrancar el martes que viene, retomando algunas cosas que son súper importantes. Nada, yo como profesora creo que
que es exactamente eso lo que vos decís, ¿no? Que hay que empezar a ocupar los lugares que tenemos ya habilitados y buscar todos los huequitos. De hecho, es como medio autorreferencial, pero en la ONG que yo trabajo, que es la ONG Trato Ético Animal, tratamos de hacer justamente eso, que los docentes se acerquen y tratar entre todos de ver qué lugares hay para meter una mirada humano-animal, ya que estamos en el sistema y ya que tenemos esa posibilidad que es súper valiosa y que no la tiene todo el mundo, tendríamos casi que la obligación de aprovecharla. Así que si les parece, si están de acuerdo, capaz que arrancamos con eso el martes que viene y ya seguimos un poco con el antropocentrismo como frame, como marco y horizonte de significados a la hora de pensar la educación, a la hora de pensar las normas, a la hora de pensar el activismo, a la hora de pensar la formación académica. Iríamos por ahí quizás el martes que viene. Perfecto. Comparto la mirada. Comparto otro tema, dejo planteado, me parece que lo vamos a hablar, que es el tema de que estamos hablando de discursos que están en disputa. Comparto la preocupación porque exista una ley que habilite en la currícula el tema de los derechos animales, pero me parece que no se necesita una ley realmente, porque hay un marco jurídico que permite tratar estos temas, pero que lo que realmente está en disputa es el contenido. Siempre digo, discúlpenme la autorreferencialidad que hable, pero me parece que para nosotros los argentinos una vaca es un animal más exótico que un león. Porque del león estamos cansados de ver documentales en Animal Planet. De la vaca no sabemos nada, salvo que nos han dado un marco y una educación que es la vaca da la leche y da cuero. No sabemos cómo siente, no sabemos cómo se relaciona con sus hijos, no sabemos. Es un tema totalmente, como ese, digo, un montón. Así que comparto la preocupación, comparto que una política debería tener un pilar en la educación, pero me parece que el tema está en el contenido, en ese territorio de disputa entre saberes, entre discursos, y no tanto en la instrumentalidad de tener una ley que habilite algo que ya está habilitado. Con esto podemos terminar si quieren y seguimos con un lindo debate. Nos espera el martes que viene. Seguimos el martes. Hasta el martes. Gracias, hasta el martes. Hasta el martes a todos. Chao, gracias.